I'm sadistic. I really don't care. I'll do it and I'll do it again over and over and over. Hoy nos dirigimos a Bakersfield, una ciudad de aproximadamente 400,000 habitantes en el estado de California, Estados Unidos. Aquí, el 7 de marzo de 1988, nació Jamie Osuna. Lamentablemente, su infancia estuvo lejos de ser ideal. Jamie creció en un entorno marcado por la falta de amor, la pobreza y el constante acecho del crimen. Su madre, Michelle, tenía apenas 19 años cuando descubrió que estaba embarazada. El padre biológico de Jamie, de 21 años en ese entonces, no era un buen compañero. Desde el inicio, su relación estuvo plagada de conflictos y violencia. Para Michelle, el embarazo fue un desafío titánico, no solo por su juventud e inexperiencia, sino también por el abuso al que fue sometida. Uno de los episodios más desgarradores ocurrió cuando el padre de Jamie, en una discusión, golpeó su vientre, causando un daño físico permanente al bebé. Este incidente no solo mostró la crueldad de la violencia contra una mujer embarazada, sino también las consecuencias devastadoras para un niño antes de nacer. Un año después de que Jamie llegara al mundo, la relación entre Michelle y su pareja finalmente terminó. Poco tiempo después, Michelle conoció a Jeff, dando inicio a una nueva etapa en su vida. Sin embargo, la separación con el padre biológico de Jamie no fue nada fácil. En un acto desesperado, el hombre llegó a amenazar a Jeff con un cuchillo en el cuello. Finalmente, las autoridades intervinieron y el hombre desapareció por completo de sus vidas. Michelle y Jeff se casaron y trataron de formar un nuevo hogar, integrando a Jamie y a su hermanastro en la familia. Pero esta nueva vida distaba mucho de ser un refugio seguro. La situación económica seguía siendo precaria, y muy pronto quedó claro que Jeff no tenía ningún interés en asumir el papel de padre para esos niños. Además de ser distante, muchas veces mostraba una hostilidad abierta hacia ellos. Michelle, quien había escapado de un abusador, tristemente terminó con otro. Uno de los episodios más impactantes ocurrió durante un viaje de pesca. Jamie, siendo apenas un niño pequeño, comenzó a llorar en el asiento trasero del auto mientras regresaban a casa. Jeff, enfurecido por el llanto, perdió el control y, lleno de ira, empujó a Jamie fuera del vehículo en movimiento. De forma milagrosa, Jamie sobrevivió al ataque, pero lo más preocupante fue que Michelle no lo llevó al hospital después del incidente. Años más tarde se revelaría que este ataque le causó un daño cerebral permanente. Sin embargo, este no fue un caso aislado. El abuso continuó siendo una constante en la vida de Jamie y su hermanastro. Eventualmente, su hermanastro consiguió escapar del tormento y fue recibido por sus abuelos, quienes le ofrecieron una oportunidad para empezar de nuevo. Pero Jamie no tuvo la misma suerte. Sus abuelos se negaron a aceptarlo, y él quedó atrapado en el hogar de Michelle y Jeff. Con el tiempo, Michelle y Jeff tuvieron 2 hijos biológicos juntos. Jeff volcó todo su afecto en ellos, mientras que su desprecio hacia Jamie solo se profundizó. Ignorado, abusado y sin un rastro de amor familiar, Jamie Osuna creció rodeado de un vacío emocional y cicatrices que lo marcarían para siempre. Estas heridas, tanto físicas como mentales, sembraron los cimientos de lo que sería su oscuro y trágico destino. Cuando la familia se reunía a la mesa para comer, todos disfrutaban de sus platos, excepto Jamie. Con el estómago vacío y el hambre reflejada en su rostro, observaba en silencio a los demás. Solo podía esperar con paciencia a que terminaran, pero su espera no era recompensada. En lugar de ofrecerle comida, Jeff arrojaba las sobras al suelo y lo obligaba a comer como si fuera un perro. Por increíble que parezca, estas humillaciones no eran lo peor que enfrentaba. Hubo una ocasión en la que Jeff llevó su crueldad a otro nivel. Ató a Jamie a un árbol y lo golpeó con un cinturón. Esa vez, Michelle, la madre de Jamie, decidió que ya era suficiente. Llamó al 911 y relató lo que su esposo había hecho. Cuando la policía llegó, encontraron marcas evidentes en el cuerpo del niño, heridas que contaban su historia de sufrimiento. Arrestaron a Jeff y lo llevaron a la comisaría.
Durante el interrogatorio, Jeff intentó restar importancia a sus actos, diciendo que solo estaba jugando y que lo había golpeado una sola vez. Pero las evidencias eran claras y fue acusado de maltrato infantil. Sin embargo, como tristemente sucede en muchos casos, no pasó mucho tiempo antes de que Jeff volviera a casa. Para Jamie, esta era su realidad. Ni siquiera su propia madre lo defendía. Vivía en completo abandono. Una noche, cansado y con el alma rota, le preguntó a Michelle por qué siempre elegía a Jeff en lugar de protegerlo. Michelle no encontró palabras para responder. Años después, en una entrevista, admitió que se consideraba una persona débil, incapaz de enfrentar la situación y cuidar de su hijo. Finalmente, cuando Jamie cumplió 12 años, las autoridades intervinieron y lo enviaron a vivir con sus abuelos. Por fin logró escapar del infierno que había sido su hogar, pero el daño ya estaba hecho. Jamie se había desconectado emocionalmente del mundo y ese vacío comenzó a manifestarse en su comportamiento errático y problemático. A los 15 años, un evento trágico marcó su vida. Apuñaló a otro adolescente, lo que lo llevó a un centro de detención juvenil, donde pasó los siguientes 4 años. Al recuperar su libertad a los 19, la vida no se volvió más sencilla. Jamie pronto terminó involucrado en actividades relacionadas con pandillas, atrapado en un ciclo que parecía imposible de romper. Ese mismo año asistió a una fiesta que cambiaría el rumbo de su historia. Fue en esa fiesta donde conoció a una persona clave en los eventos que seguirían. Para proteger su identidad, la llamaremos Mary. Mary tenía 37 años, era madre soltera de 3 hijos y estaba celebrando el cumpleaños número 16 de su hijo. Buscando ser la mamá cool, decidió ofrecer alcohol a los jóvenes y terminó uniéndose a la fiesta, totalmente ebria. La celebración tomó un giro extraño cuando Mary comenzó a bailar de manera inapropiada con un chico mucho más joven. Esta escena no pasó desapercibida para su sobrina, quien, incómoda y preocupada, decidió intervenir. Para asustar al joven que bailaba con Mary, la sobrina acudió a un amigo en busca de ayuda. Fue aquí cuando se cruzó con Jamie. Sin pensarlo mucho, le pidió a Jamie que intimidara al chico. Y así, una serie de eventos se puso en marcha, llevando la historia de Jamie hacia un nuevo y oscuro capítulo. Jamie entró a la cocina, agarró un cuchillo y volvió al lugar donde un joven bailaba con Mary. Sin pensarlo 2 veces, lo amenazó, advirtiéndole que se mantuviera alejado de ella o lo apuñalaría. Pero el joven no se dejó intimidar. En lugar de retroceder, lo desafió. Esa provocación fue suficiente para que Jamie perdiera el control y lo atacara con el cuchillo. De repente, lo que apenas minutos antes era una escena alegre y festiva, se convirtió en un completo caos. Por suerte, la herida no fue grave, pero el alboroto fue tal que alguien acabó llamando a la policía. Jamie, quien estaba bajo libertad condicional, fue arrestado en el acto y enfrentó cargos por agresión con un arma mortal. Pero aquí es donde la historia toma un giro interesante. Resulta que Jamie y Mary ni siquiera se conocían antes de aquella noche. Sin embargo, ese encuentro turbulento no marcó el final, sino más bien el comienzo de algo inesperado. Durante el tiempo que Jamie estuvo en prisión, comenzaron a enviarse cartas. Lo que empezó como simples mensajes fue evolucionando en un vínculo especial que floreció detrás de las rejas. En noviembre de 2009, el día en que Jamie fue liberado, Mary estaba esperándolo afuera de la prisión. Pero al verlo, se quedó en shock. Su rostro estaba cubierto de nuevos tatuajes. A pesar de la sorpresa, Mary decidió no centrarse en los detalles y optó por avanzar. Esa misma noche estuvieron juntos y, tras ese único encuentro, Mary quedó embarazada. Así, lo que comenzó de una forma poco convencional dio un giro completamente inesperado. No pasó mucho tiempo antes de que Jamie le propusiera matrimonio. Le prometió que sería un buen padre y que juntos construirían una mejor vida. A pesar de las dudas, Mary decidió darle una oportunidad. Pero la felicidad no duró mucho. Los fantasmas del pasado violento de Jamie regresaron y pronto comenzó a agredir físicamente a Mary. En una discusión especialmente intensa ocurrió algo impensable. Jamie tomó las cenizas de la madre de Mary y salió corriendo con ellas.
Ese acto, tan cruel como irrespetuoso, fue el límite para Mary. Devastada, tomó la difícil decisión de llamar a la policía. Jamie fue arrestado nuevamente, esta vez por violencia doméstica, pero trágicamente, las cenizas de la madre de Mary nunca fueron recuperadas. Poco tiempo después de este episodio traumático, Mary dio a luz a su hijo. A pesar de la alegría de convertirse en madre, también tuvo que enfrentarse a una dura realidad. Jamie no cumplió ninguna de las promesas que había hecho. Después de pasar 6 meses en prisión, fue liberado bajo libertad condicional otra vez. Mientras tanto, Mary se encontraba atrapada en una encrucijada. No quería criar a su hijo sola, pero era cada vez más evidente que Jamie no podía ofrecerle la estabilidad y tranquilidad que tanto anhelaba. Mary decidió darle a Jamie una última oportunidad, pero como todos anticipaban, las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron rápidamente. Esta vez la violencia de Jamie no solo se dirigió hacia Mary, sino también hacia su hijo de apenas 7 años. Siguiendo el mismo ciclo de abuso que él mismo había padecido a manos de su padrastro, Jamie comenzó a maltratar al niño. Para Mary esto fue el límite. Con una valentía que nunca antes había mostrado, tomó un cuchillo, lo encaró directamente y le advirtió con firmeza: «No tocarás a mis hijos». Tras el tenso enfrentamiento, Jamie salió de la casa. Sin embargo, no tardó en regresar, esta vez con el propósito de acosarla. Sin dudar ni un segundo, Mary llamó a la policía, y su denuncia resultó en el arresto de Jamie por violar su libertad condicional, enviándolo nuevamente a prisión, un lugar que ya parecía haberse convertido en su segundo hogar. Pero como siempre, su tiempo tras las rejas no fue largo. Apenas 8 días después de ser liberado, Jamie hizo una llamada inquietante a Mary. Esta vez no hubo amenazas ni gritos. Su voz era tranquila, pero de una calma aterradora que la dejó petrificada. «Acabo de matar a una mujer cerca del Morocco Motel», confesó. Mary quedó paralizada por el miedo. Sabía muy bien de lo que Jamie era capaz. Horrorizada, llamó al 911 para reportar la confesión. Pero lo increíble fue que su llamada fue ignorada. La policía desestimó el aviso y ni siquiera envió una patrulla al lugar. 5 días después, un empleado del Morocco Motel hizo un hallazgo escalofriante: el cuerpo sin vida de Yvette Peña, una mujer de 36 años. Para cuando la policía finalmente intervino, el caso era evidente. Desde el primer momento, Jamie Osuna fue señalado como el principal sospechoso, lo que desató una intensa búsqueda. Encontrarlo no fue fácil, pero después de 5 días de rastreo, la policía logró arrestarlo en la casa de su abuela. La autopsia de Yvette reveló detalles impactantes. Murió debido a múltiples traumas, heridas de arma blanca y asfixia. La escena del crimen era tan horrenda como perturbadora. Las pruebas dejaron claro que Jamie la sometió a una tortura sádica antes de acabar con su vida, haciendo todo de manera deliberada para prolongar su sufrimiento. Durante el interrogatorio, Jamie se mostró completamente indiferente e incluso negó haber hecho la llamada en la que confesaba el asesinato. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue un detalle inquietante. Yvette Peña no tenía ninguna relación con Jamie. Era una completa desconocida para él. Esto planteó una pregunta inquietante: ¿qué lo había motivado a hacerlo? Con el tiempo, los detectives notaron algo perturbador. Yvette tenía un sorprendente parecido con Mary. Esto llevó a la teoría más plausible del caso. Jamie pudo haber escogido a Yvette deliberadamente por su similitud con Mary, proyectando en ella el odio y la frustración que sentía hacia su esposa. Mientras aguardaba su juicio por el asesinato de Yvette Peña, Jamie Osuna continuaba tatuándose el cuerpo y acorralando sin descanso a Mary. En múltiples llamadas le juraba que le quitaría a sus hijos y haría todo lo posible para arruinarle la vida. Incluso fue más allá, enviando varias cartas llenas de mentiras al Servicio de Protección Infantil, donde denunciaba falsamente que Mary era una madre abusiva e irresponsable. Mientras tanto, Mary fue arrestada, aunque, curiosamente, no por ninguna de las acusaciones hechas por Jamie, sino por haber golpeado a uno de sus hijos. Al enterarse, Jamie vio en este hecho la oportunidad perfecta para destruirla por completo.
Desde la cárcel, llegó incluso a conspirar para que otro recluso la asesinara. Simultáneamente, la familia de Yvette Peña vivía atrapada en una agonía interminable de dolor y desesperación. El juicio contra Jamie fue pospuesto una y otra vez, haciendo que esperaran 5 largos años por justicia. Cada nueva audiencia se convertía en una prueba emocional insoportable, obligándolos a verlo cara a cara. Pero Jamie no mostraba ni un rastro de remordimiento. Al contrario, se burlaba sin pudor, les dedicaba sonrisas, los miraba con descaro e incluso llegaba a saludarlos con la mano, disfrutando de su sufrimiento. Entonces, tras 5 años negándolo todo, Jamie hizo algo inesperado. 3 días antes del inicio del juicio, contactó a un periodista para dar una entrevista y finalmente confesó: «Soy culpable. Soy un sádico. Lo hice y lo volvería a hacer una y otra vez». En esa entrevista habló también sobre su infancia, relatando los abusos que sufrió cuando era niño. Contó cómo comenzó a autolesionarse a los 12 años porque se sentía completamente desconectado del mundo. Luego confesó, sin rodeos, que matar se había convertido en una adicción para él. Según sus propias palabras, «Prefiero hacer esto antes que consumir drogas. Prefiero hacerlo antes que estar con la mujer más hermosa del mundo». Pero lo más impactante de su confesión no terminaba ahí. Jamie reveló que Yvette Peña no había sido su primera víctima. Admitió haber cometido otros 2 asesinatos, uno cuando tenía apenas 13 años y otro ya en sus 30. Ninguna de sus víctimas lo conocía. Con cada palabra, su historia se volvía más espeluznante y aterradora. Jamie Osuna se revelaba como un hombre completamente consumido por la violencia y el sadismo. Y lo peor de todo, su macabro relato no era más que el comienzo de los horrores que aún estaban por salir a la luz. Después de sus impactantes confesiones, la fiscalía le ofreció a Jamie Osuna un acuerdo. Si se declaraba culpable, podría evitar la pena de muerte. Sin titubear, Jamie aceptó. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Yvette Peña. Pero esta no sería la última página de una historia que solo se tornaría más oscura y escalofriante. Debido al nivel de peligro que representaba, Jamie fue trasladado a una celda de aislamiento. Sin embargo, incluso desde ahí, rápidamente comenzó a causar problemas. Durante su tiempo en prisión, lo encontraron en varias ocasiones con armas improvisadas y amenazando a otros reclusos. Incluso logró infiltrarse en la celda de un interno a quien atacó brutalmente, causándole severas heridas y dejando su rostro desfigurado. Y a pesar de su historial violento, llegó la decisión que pocos entendieron. En marzo de 2019, las autoridades tomaron una acción profundamente polémica. Le asignaron un compañero de celda. Ese hombre era Luis Romero, de 44 años, quien cumplía una condena de 27 años por homicidio en segundo grado. Luis había estado encarcelado desde los 17 años y estaba cerca de obtener la libertad condicional. Ambos fueron trasladados a la prisión de Corcoran, una de las instalaciones más violentas de California y tristemente célebre por albergar a criminales como Charles Manson. Lo que ocurrió después fue estremecedor. Menos de 24 horas tras comenzar a compartir celda, el 9 de marzo de 2019, Luis Romero fue hallado brutalmente asesinado. La escena era aterradora. Jamie había fabricado un arma con una hoja de afeitar. Primero le amputó los dedos, luego le extrajo una costilla. Pero eso no fue todo, lo decapitó. Le arrancó los ojos y utilizó restos del cuerpo para crear un macabro collar que llevaba puesto cuando los guardias llegaron. En la pared con sangre dejó un mensaje que decía: «Soy el hombre de las 1000 caras». Este acto indescriptible expuso serias fallas en la seguridad del penal. Según los protocolos, los guardias debían inspeccionar las celdas cada 30 minutos. Sin embargo, un informe reveló que uno de los oficiales afirmó haber revisado la celda esa noche y reportó que Luis aún estaba vivo. Jamie había colgado una sábana que bloqueaba la vista desde la puerta, engañando a los guardias y permitiendo que cometiera este crimen monstruoso sin ser detenido. Tras este atroz asesinato, Jamie fue acusado nuevamente, ahora enfrentando cargos por el homicidio de Luis Romero. Pero el juicio no ha avanzado.
Un tribunal determinó que Jamie no es mentalmente apto para enfrentar un proceso legal, dejando el caso suspendido de forma indefinida. Por si fuera poco, alrededor de Jamie circulan rumores inquietantes. Se dice que es satanista y de hecho lleva un pentagrama tatuado en la frente. Él mismo ha confirmado ser un seguidor de esta práctica, consolidando aún más su reputación como alguien inmerso en una mente retorcida y siniestra. Antes de terminar el video, queremos informarte que el video de la izquierda contiene contenido perturbador y está recomendado solo para usuarios adultos. Por otro lado, la lista de reproducción de la derecha está formada por videos que han sido muy apreciados por ustedes.